Bueno. Bueno. Habemos varios. Arriba, ahí está. Bueno, vamos con lo nuestro. Hola, profe. Hello, hello. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Qué decidieron lo del examen al final? Decidimos para el viernes 13 de agosto. Sí, puede ser. Todo puede ser, pero acá anoto. Un papel voy a anotar para acordarme, porque yo ya no sé ni qué día es hoy. 13 de agosto a las 12 horas, ¿correcto? Buenísimo, gracias. Bueno, muy bien. 13 de agosto. Bueno, listo el pollo. Bueno, estábamos hablando sobre insuficiencia cardíaca, pero no me acuerdo qué hablábamos, acá hacemos un redondeo, creo que ya estábamos terminando en eso un poco, pero hacemos el redondeo para que quede ahí la cosa como era. Entonces habíamos dicho que no importa cuál sea la causa, lo que va a iniciar el proceso en términos generales, excepto o sea, la insuficiencia cardíaca es una falta de capacidad de llevar a cabo la función por parte del corazón. Por supuesto que si un corazón tiene una cardiopatía isquémica y se muere la mitad del corazón con un infarto, lo que hablamos, esto que vamos a contar, no vale. Es decir, el cuadro de la insuficiencia cardíaca estaría basado en el hecho de que faltan fibras musculares a causa de un infarto, por ejemplo. Es decir, que la falla de bomba que se produce, en ese caso es una falla prácticamente aguda y no ocurre esto. O si hubiera otro tipo de falla aguda, por ejemplo, el corazón está cubierto por pericardio, ¿no es cierto? Entonces, el pericardio tiene dos hojas, una parietal que está por fuera del corazón, digamos, separada del corazón, y una visceral que está pegada al corazón. Si entre ambas hojas de pericardio aparece una gran cantidad de líquido, o sea que se produce una pericarditis, entonces ahí el corazón queda apretado, ¿no es cierto? O sea que si el corazón tiene, lo dibujo para que se entienda lo que quiero decir, porque si no... Ahí tengo tres hojas, ¿no es cierto? Tengo una hoja color azul, una media roja y una naranja. Bueno, el corazón sería lo azul y el pericardio sería lo rojito y lo naranjita. Lo rojito y la naranjita forman un saco que se llama saco pericárdico, bolsa pericárdica o espacio pericárdico. Y ese espacio tiene una gota de líquido pericárdico, pero si ese líquido pericárdico aumenta por alguna circunstancia, porque no sea un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, o cualquier tipo de proceso que aumente el volumen de ese pericardio le hace al corazón esto. Lo aprieta. Y entonces el corazón no se puede contraer porque está apretado. Entonces, bueno, ahí también hay una falla de bomba. Lo que quería decirles es eso, que fallas de bomba, ¿no es cierto?, por una pericarditis constrictiva, es decir, un proceso en el pericardio que aprieta el corazón, una falla de estas, ahora lo llené de líquido y miren lo que le pasó al corazón. Entonces el corazón es incapaz de bombear, pero no porque no bombea porque está todo apretado. Entonces eso también genera una insuficiencia cardíaca, pero es una falla de bomba aguda que no tiene que ver con los procesos que estamos comentando. Es decir, que hay procesos que conducen a la insuficiencia cardíaca y no son estos que nosotros contamos, pero no son porque en realidad tienen otro desarrollo. Pero el desarrollo habitual de la insuficiencia cardíaca comienza con una sobrecarga de presión o de volumen. Es decir, una sobrecarga de presión cuando hay una
poscarga aumentada o una sobrecarga de volumen cuando hay una precarga aumentada. Entonces el corazón, el ventrículo está sobrecargado o en volumen o en la presión que tiene que hacer, pero en cualquiera de los casos, entonces tiene que poner en marcha los mecanismos de regulación que tiene, o los mecanismos de control que tiene para esto, y el primero que pone en marcha, por supuesto, es la hipertrofia, es decir, empieza a contraerse con un poco más de fuerza y ganar volumen, ¿no es cierto?, para poder expulsar como debiera expulsar. La consecuencia de esa hipertrofia ventricular consiste en que, bueno, aumenta el grosor de la pared del ventrículo, 1, 2, esa hipertrofia está relacionada, no es una hipertrofia normal, entonces es una hipertrofia que va siendo distinta, entonces aparece, bueno, hay más masa de miocardio, pero esa masa tiene músculo que no es, un músculo que tiene proteína contráctil no del todo normal, tiene incluso proteína fetal, hay liberación de proteína al medio, entonces se inunda con proteína normal, con proteínas amorfas el medio, se puede fibrosar el tejido entre los miocitos, entonces el primer mecanismo que se puso o el mecanismo que se puso en marcha, porque no van todos en conjunto, pero se pone en marcha la hipertrofia, el corazón, pero con esa hipertrofia el corazón está ganando poder expulsar la sangre, pero a expensas de que tiene un miocardio que no es del todo normal. Entonces, nada, aparecen genes incluso fetales, habíamos dicho. Entonces hay una hipertrofia que además hace que, esa hipertrofia hace que los vasos sanguíneos sean insuficientes y que, porque ahora el volumen de miocitos es mayor, entonces hay menos una irrigación deficiente y la capacidad contráctil de ese ventrículo no es la adecuada. Entonces, funcionalmente, bueno, no está bien nutrido, funcionalmente no tiene la misma capacidad contráctil, el miocardio, y eso hace que, bueno, que sea una hipertrofia, ¿sí? que puedo expulsar la sangre del corazón, pero la consecuencia es que no tengo un tejido sano que está haciendo eso. Eso lo puedo ir llevando a cabo con el tiempo, esas contracciones las puedo llevar a cabo por un tiempo, pero si todo persiste, la exigencia que tiene ese músculo, porque ese músculo está sobreexigido, porque está con sobrecarga de volumen o de presión, pero está sobrecargado ese ventrículo de trabajo, entonces esa sobrecarga de trabajo hace que el corazón, bueno, no trabaja bien, consume más oxígeno y está disfuncional. No se puede llevar, entonces todo eso hace que no se pueda mantener por mucho tiempo. Sí, se mantiene por años, se puede mantener, pero quiere decir que no se puede no se puede mantener por toda la vida. Eso conduce a que el miocardio ese está, como quien dice, digamos, está propenso a dañarse en cualquier momento. Es decir, a que haya una isquemia que lo dañe y le produzca el infarto, o que se produzcan infartos, o que empiece la masa miocárdica, se vayan muriendo miocitos de a poquitos, no hace falta que sea un infarto masivo, pero sí infarto, lesiones, muertes celulares de miocitos, y se reduce la masa de los miocitos. Entonces voy a tener menos miocitos y además distendidos, ¿no es cierto? Estirados tanto que dejan de funcionar como tienen que funcionar. Y bueno, cuando pasa eso, el corazón empieza a agrandarse y empieza la pared, ya no se puede engrosar más, entonces la pared se empieza a adelgazar un poco. Entonces se hipertrofia y se dilata, se dice. Esa dilatación ya es un signo de insuficiencia cardíaca. Ahí ustedes escucharon que le dicen a sus abuelos, le dicen, sí, no, lo que pasa es que tiene el corazón agrandado. No sé si escucharon el término corazón agrandado. El corazón agrandado es un corazón, muchas veces es la hipertrofia previa a la dilatación, y otras ya es la dilatación.
y que efectivamente en las imágenes de radiografía, en las imágenes de tomografía, de lo que se saque por algún motivo, un paciente, una ecografía, o lo que fuera, en la imagen se ve el corazón más grande. Y la descripción es el corazón agrandado, claro, es efectivamente lo que está pasando, está el corazón agrandado. No es que el corazón está agrandado de felicidad, sino que está agrandado porque justamente tiene un proceso primero hipertrófico, que ya eso lo agranda, y uno puede decir, bueno, tiene la hipertrofia, pero ya si una persona, si yo veo una persona de 55 años, 60, o de menor edad, o de mayor, bueno, pero pongámosle 50 años, 55, 60, y tiene el corazón grande, no es un deportista que tiene un corazón hipertrófico por deporte, y yo veo ese corazón hipertrófico, y si además se asocia con alguna otra cosa, con no sé, hipertensión arterial, o con alguna valvulopatía, o lo que fuera, la sospecha es que esa persona, nada, hay que cuidar ese corazón porque está entrando en la insuficiencia, digamos, está en el paso previo a la dilatación. Esa es una insuficiencia, eso es una hipertrofia previa a la dilatación. Entonces viene sobrecarga, hipertrofia, dilatación. Esos serían los tres pasos. Entonces, ¿qué pasa al corazón? Por eso les decía, en la pericarditis constrictiva no pasa eso, porque nada, apareció de repente por una circunstancia apretado el corazón y no bombea y tiene falla, bueno, ahí no cuenta para ese caso, esto que estamos contando, pero porque esto es un proceso que se produce a lo largo de la vida, a lo largo de años, ¿va? Entonces, primer paso, la sobrecarga, ya sea de volumen o de presión. 2, la hipertrofia. Y 3, la dilatación. Esos son los tres pasos. Y a su vez, decíamos que para empeorar el asunto, los otros mecanismos que se ponen en marcha, como son aumento del tono simpático para que aumente la frecuencia cardíaca y la contractilidad, mientras se va produciendo el proceso de hipertrofia, ¿no es cierto? También empeoran la cosa, porque lógicamente si un corazón está ya hipertrófico, con una hipertrofia patológica o con una dilatación, y yo lo estimulo a que se contraiga más, o que se contraiga más rápido, le estoy dando todavía más sobrecarga de trabajo, con lo que lo pongo más necesitado de nutrientes, de oxígeno, no tiene la buena irrigación que necesita, entonces lo estoy exponiendo más, es decir, se está exponiendo más, con la actividad simpática se expone más todavía ese corazón que puede estar hipertrófico o dilatado. Entonces, eso, nada. Y después, lo mismo pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se pone en marcha para mejorar las cuestiones relacionadas con la presión del sistema, que va cayendo en la medida que el corazón no puede mantener los sistemas, no puede mantener la presión porque no puede suministrar el volumen adecuado. Es decir, el corazón no puede suministrar los volúmenes adecuados, es decir, por ahí ya está en hipertrofia, pasando a una dilatación, y ya los mecanismos estos están en marcha. ¿Para qué? Para que los tejidos estén irrigados, pero resulta que también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta la retención de sodio y agua y produce vasoconstricción, aumenta el problema al corazón. ¿Por qué? Porque le produce mayor retorno al corazón de volumen, entonces otra sobrecarga de volumen, que si ya tenía sobrecarga de volumen la empeora, y si la sobrecarga era de presión le sobreagrega una sobrecarga de volumen. Conclusión, le empeora la situación, es decir, se empeora la situación en la medida que va pasando el tiempo, es decir, que el mecanismo de reserva funcional, que era ese para mejorar las condiciones, también le empeora las condiciones. Y lo mismo pasa con el péptido natriurético auricular. Bueno, el péptido natriurético acá en este caso está bien, porque se dilata, se libera péptido natriurético. El péptido natriurético trata al revés, de sacarle líquido un poco al volumen cardíaco. Ese no es tanto problema, pero los otros dos, el simpático y la renina-angiotensina-aldosterona, son mecanismos que, bueno, que a la larga pueden empeorar la insuficiencia cardíaca. Conclusión, ese corazón que está, entonces termina dilatado, mal nutrido y mal oxigenado, ¿está bien? Y disfuncional, ¿está bien? Bueno, la conclusión de eso es insuficiencia cardíaca.
Ese era el resumen básico de la insuficiencia cardíaca de lo que habíamos visto, ¿cierto? Ahora que lo vimos, hicimos un resumencito de 5 minutos que me parece perfecto para puntualizarlo, por ahí se entiende mejor así, si entendieron algo de lo de antes y por ahí recuerdan alguna cosita y lo puntualizamos así. Bueno. La insuficiencia cardíaca, eso sí habíamos comentado, la insuficiencia cardíaca, nada, se puede empezar en uno o en otro lado. La insuficiencia cardíaca más común por lejos es la izquierda, seguida de la insuficiencia cardíaca de los dos lados. O sea, la insuficiencia cardíaca derecha pura es poco frecuente, porque el corazón derecho no tiene que lidiar con grandes presiones. Las insuficiencias cardíacas derechas son casos que la causa más común de la insuficiencia cardíaca derecha es que la arteria pulmonar, que es la que sale del ventrículo derecho, la arteria pulmonar tiene una válvula que comunica el ventrículo con esa arteria pulmonar. Esa válvula se daña, la causa más común es daño de esa válvula, generalmente por vegetaciones, lo que suena, vegetaciones bacterianas, o sea, bacterias que crecen, vegetan, es decir, colonizan esa válvula, la dañan, y eso produce daño de la válvula, y entonces puede pasar que la válvula esté un poquito, no se abra del todo, y el corazón tenga que lidiar contra eso, el ventrículo derecho, o sea, es insuficiente y la sangre se le revuelve. Y eso suele pasar, bueno, en pacientes que tienen genéticamente problemas en la válvula, pero la causa más frecuente es la vegetación, esta que les cuento, producida por bacterias que ingresan al sistema venoso por agujas. Entonces, en adictos endovenosos se suele ver la insuficiencia cardíaca derecha pura. Pero, igualmente eso después conduce a la insuficiencia cardíaca izquierda, porque la falta de bombeo del ventrículo derecho termina primero no llevando sangre al pulmón, y eso lleva menos sangre al ventrículo izquierdo, y eso lo hace insuficiente, y para atrás se produce una congestión venosa, con la cual también va a tener que lidiar el ventrículo izquierdo. Bueno, pero eso está bien. Nada, es más raro que sea solo el ventrículo derecho. Lo que suele pasar es que es el ventrículo izquierdo el problema. Es decir, el ventrículo izquierdo se sobrecarga de volumen o de presión. Ya habíamos contado, ¿sí? Porque el ventrículo izquierdo, ¿cómo podríamos sobrecargarlo de presión? ¿Por qué se podría tener una sobrecarga de presión? Aumento de la poscarga. O sea, hipertensión arterial. ¿Está bien? La poscarga es la resistencia con la que tiene que lidiar el corazón para expulsar su sangre, la sangre que tiene adentro. Entonces, la poscarga aumenta, eso podría aumentar la poscarga, o podría ser una válvula aórtica que está obstruida, o una válvula que está insuficiente. Entonces esas cosas podrían causar insuficiencia cardíaca izquierda. Y bueno, eso. Entonces, ese es un ejemplo entonces, del corazón que tiene que... Bueno, entonces lo que pasa es que eso sobrecarga de presión, y sobrecarga de volumen sería un aumento del retorno venoso, y entonces, lo que podría ser, por ejemplo, por un infarto previo. Entonces, más que por ahí no hay mayor retorno venoso, pero al tener un infarto previo, el corazón tiene más volumen residual permanente, una sobrecarga de volumen, podría ser eso. Bueno, entonces, el ventrículo no expulsa la sangre, y como el ventrículo izquierdo no expulsa la sangre, se acumula en la aurícula izquierda, y como la aurícula izquierda no le puede pasar la sangre al ventrículo izquierdo porque no la está expulsando, entonces el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda también se dilata, y las venas que llegan a la aurícula izquierda del pulmón, las venas pulmonares, que son 4, también se ingurgitan, se hacen más grandotas, y entonces se acumula
líquido en el pulmón, y eso trae como consecuencia edema pulmonar. Y después, como las venas pulmonares están ingurgitadas, las arterias pulmonares no le pueden pasar sangre a las venas pulmonares, y entonces hay una hipertensión en la arteria pulmonar, y esa hipertensión en la arteria pulmonar es la poscarga del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho tiene que lidiar con esa poscarga, que ahora está aumentada para ese ventrículo, y entonces el ventrículo derecho se dilata, y se hipertrofia y se dilata. Y la consecuencia a partir de ahí es que todas las venas que están para atrás se ingurgitan, ¿no es cierto? Por eso el edema de todo. Eso todavía todo lo habíamos comentado, así que bueno, ahí está. Entonces teníamos insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, y la mixta, que es la más común en realidad. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Una vez que vimos insuficiencia cardíaca, entonces vemos otro tema que es la insuficiencia cardíaca es eso, es la falla total de la bomba. Cuando falla. Cuando la bomba falla lo suficientemente, las fallas lo suficientemente intensas, la persona tiene síntomas muy significativos que lo pueden llevar a la muerte. Los síntomas más comunes, por cierto, de insuficiencia cardíaca, consisten en, digamos, los más comunes, sí, están dentro, ahora meto los más comunes, pero quiero decir, los más significativos signos de insuficiencia cardíaca consisten en que la persona no tiene, tiene dificultad para respirar, disnea se llama eso. Dificultad para respirar y edemas en todo el cuerpo. Y la dificultad para respirar es por edema en los pulmones también. O sea que tiene por un lado los edemas que incluyen el del pulmón que le impide respirar. Y por el otro lado está la falla de la propia bomba, que consiste en que todos los tejidos están mal irrigados. Todos los tejidos tienen una mala oxigenación. ¿Está bien? En eso consiste una insuficiencia cardíaca. Tejidos mal irrigados, ¿no es cierto? Y el edema generalizado. Los edemas, los edemas. El tejido mal irrigado, ¿cuál es el problema del tejido mal irrigado? Bueno, es que cuando uno dice, por ejemplo, uno lo escucha en las series de televisión de programas, no sé qué son, el Dr. House y compañía, todas estas dicen, hablan de sistema. Cuando uno habla de sistema, justamente habla de todos los órganos. Entonces uno dice, hay una falla multisistémica, se refiere, o multiorgánica, perdón, una falla sistémica multiorgánica, hace referencia justamente a este tipo de cuadros. Una falla multiorgánica del sistema consiste en que los órganos tienen una mala irrigación. ¿Y cuál falla? Y puede fallar cualquiera, porque un riñón que no está bien irrigado puede dañarse y morirse de sus células. Lo mismo le puede pasar a un intestino, y lo mismo puede pasarle a un cerebro. Y especialmente si los órganos ya tienen de antemano, de base, arterias que en su pared tienen ateromas. Entonces, insuficiencia cardíaca asociada con vasos sanguíneos que no tienen el calibre que tienen que tener porque están tapados en cierta medida por placas de ateroma, equivalen a una peor irrigación para los órganos. ¿Está bien? Entonces la insuficiencia cardíaca se traduce en eso, en un mal funcionamiento de los órganos por tiempo indeterminado, porque por siempre es eso. Y entonces, bueno, nada. Generalmente las insuficiencias cardíacas generan por este tipo de compromisos un deterioro generalizado orgánico. Hay un deterioro orgánico generalizado, ¿está bien? Que está relacionado con falta de irrigación. Que ese es el problema de la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? La falta de irrigación. Pero, por si esto fuera poco, decíamos antes, los órganos están encharcados en sangre venosa y están de la sangre venosa y se les está saliendo agua con soluto al intersticio porque los vasos venosos están llenos de sangre, están encharcados, están llenos con sangre, entonces se les escapa líquido y eso es el edema. Y el edema, nada, ya es otro problema. Que si uno asocia el edema encima al pulmón, es un problema por el cual no se puede respirar. Entonces, bueno, insuficiencias cardíacas, y entonces dentro de los síntomas, ¿sí?
Una pregunta, ¿qué tan común es que se haga trasplante de las válvulas del corazón de los cerdos a los humanos? Sí, ya no se hacen tanto de cerdo, ¿no? Ya se hacen, pero de cerdo no. Se usan ¿De unas qué se hacen válvulas. ahora? Se hacen válvulas, hay unas válvulas que son una cosa como esto, así. Sí, son unas válvulas, son como son un aro, como un aro. Y adentro tiene una bolita. Entonces el aro, que tiene una bolita, así. Y nada, y esto va para un lado, pero no para el otro, lo va a hacer. Y nada, y se usa esto en vez de una de cerdo. Porque para evitar todo tipo de problemas de los injertos y eso, de los trasplantes. Es una bolita que viene atrapada. Espera. Viene algo así como esto. La bolita viene atrapada, algo así como esto, como una jaulita. Entonces puede ir para un lado, ¿se entiende? Puede ir para un lado y después la sangre la empuja para el otro. ¿Se entiende? La bolita, el orificio valvular sería el orificio donde se monta la válvula, estaría acá. O sea, la válvula, donde estaría la válvula vieja, el anillo valvular sería eso. Este de acá, el anillo valvular, este. El anillo valvular es ese. Entonces de un lado queda el ventrículo y del otro lado queda la aurícula. Entonces vamos a ponerlo así, de acá queda el ventrículo y de acá queda la aurícula. Entonces, cuando la sangre quiere volver, empuja la bolita y tapa el agujero. Y cuando la sangre viene, puede ir, ahí estaría abierta la válvula, ¿ves? Porque se le puede escapar el líquido, se le puede escurrir el líquido por los costados. ¿Ves? Ahí la sangre puede escurrirse de la aurícula al ventrículo por los costados. Pero cuando el ventrículo se contraiga, la bolita va a subir y va a tapar el agujero. ¿Se entiende el sistema o no? Sí, pero ¿y eso se lo hacen a personas de cualquier edad o dependiendo ¿Cómo, de qué cómo? tan grande tenga el corazón para poder hacer ese No, bueno, eso hay que procedimiento? evaluarlo, eso hay que evaluarlo. Eso no te puedo contestar porque cada cosa depende de cuál es el motivo por el cual se hace, de cuándo está el estado general. El paciente puede tener o sea, no hay una regla única para eso. O sea, depende O sea, de digo, cuál es. quiero decir que si, por ejemplo, una persona es muy mayor y tiene el corazón ya muy grande por la edad, en ese caso, por ahí no le hacen ningún procedimiento, sino que ya es otro tipo de tratamiento, como, Claro, como claro, por eso, no, sangre. lógicamente. Sí. Por eso la evaluación siempre es riesgo-beneficio, especialmente para una operación en la que vas a abrir el corazón. Para hacer eso tenés que parar el corazón, tener circulación extracorpórea, tenés que cortar el corazón literalmente y suturarle, sacarle la válvula vieja y suturarle la nueva. Entonces hay que evaluar, porque es una cirugía mayor y nada, entonces hay que evaluar riesgo-beneficio. ¿Está bien? Obviamente una persona que tiene 95 años no vas a planificar una operación de esta. Aparte hay que ver cuál es el grado de deterioro del estado general y el grado de deterioro de ese corazón. O sea, bueno, hay que estudiarlo al paciente, eso lo hace el cirujano cardiólogo específicamente, el cirujano cardiovascular específicamente, hace la evaluación de riesgo-beneficio de eso. Y de acuerdo a eso lo habla con su paciente y le dice, bueno, mira, conviene, no conviene. ¿Está bien? Bueno, entonces,
Bueno, una vez que hemos visto entonces la insuficiencia cardíaca es la patología, digamos, máxima, es decir, es el proceso más más final, digamos, del corazón en su trabajo. Pero para llegar a la insuficiencia cardíaca, digamos, pueden haber otras patologías que conduzcan a esa insuficiencia cardíaca. Entonces, pueden ser patologías vasculares o pueden ser de otra índole. Dentro de las patologías que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca, es decir, de enfermar al corazón, están lo que llamamos en términos generales las cardiopatías, ¿no es cierto? Y las cardiopatías, nosotros vamos a hablar de las cardiopatías isquémicas y una palabrita de la hipertensiva. Después están las cardiopatías de las válvulas, de esas no vamos a hablar, ya dijimos. Las cardiopatías eléctricas serían, o sea, las de conducción, las que producen la arritmia, ¿no es cierto? Después tenemos cardiopatías congénitas, que son que el corazón tiene malformaciones, tampoco vamos a hablar de ellas. Y bueno, nada, entonces vamos a hablar de las cardiopatías isquémicas y de la cardiopatía hipertensiva. Estaba pensando si me queda alguna. Son conducción, sistema de conducción, valvulares, congénitas, bueno, hay tumorales, pero esas son también son raras y no las vamos a ver tampoco, de ningún órgano vamos a ver tumores en particular. Así que bueno, lo que vamos a ver es cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, que yo ya le había dicho al principio. Entonces hablamos de cardiopatía isquémica. ¿En qué consiste la cardiopatía isquémica? Justamente son un grupo de procesos en los cuales la base común es que hay una isquemia en el miocardio. Es decir, el miocardio tiene un desequilibrio entre el aporte de sangre o de riego y la demanda del miocardio. O sea, el miocardio pide más de lo que el propio miocardio pide más de lo que los vasos le pueden dar. El miocardio pide más de lo que los vasos le pueden dar. Entonces así se produce una cardiopatía isquémica. ¿Está bien? Es decir, la demanda del corazón es mayor de lo que le puede aportar en los vasos sanguíneos. En este caso, la demanda del miocardio consiste en pedir. Demanda es pedir. ¿Qué pide el miocardio? Pide comida y oxígeno. ¿Está bien? Dice yo pido poco, pido comida y oxígeno. ¿Está bien? Bueno, entonces disminuye la disponibilidad de oxígeno y de comida, de nutrientes. ¿Está bien? Las cardiopatías están relacionadas con las cardiopatías isquémicas, están relacionadas con problemas de irrigación, porque uno puede decir demanda de oxígeno y nutrientes. Bueno, pero podría haber una caída en el aporte de oxígeno sin necesidad de que los vasos sanguíneos tuvieran que ver en esto. O sea, puede ser que haya un miocardio que no recibe suficiente oxígeno, pero que el proceso ese no estuviera relacionado con que los vasos sanguíneos no le trajeran el oxígeno a la sangre. O sea, los vasos sanguíneos están bien, pero el oxígeno no llega. ¿Está bien? ¿Ustedes podrían mencionarme alguna causa que se les ocurra de oxígeno? ¿Por qué puede no llegar el oxígeno al miocito del corazón estando los vasos sanguíneos normales? Porque usted me puede decir, obstruyo los vasos. Bien, perfecto, de eso es lo que vamos a hablar, de obstrucción de vasos. Pero ¿puede haber alguna otra causa por la cual no llegue el oxígeno a la sangre, al miocardio? ¿Por una anemia? Por ejemplo. Es decir, no hay transporte. Entonces, si no hay transporte del oxígeno, no hay hemoglobina, no hay transporte de oxígeno, no llega. Otra causa podría ser una muy, muy común. Si ahora yo les saco el oxígeno del medio donde están ustedes,
no le llega sangre, no le llega oxígeno al corazón. Entonces la cardiopatía isquémica hace referencia a la falta puntual de irrigación con falta de aporte de nutrientes y oxígeno, ¿está bien? Debida a procesos vasculares del propio corazón, ¿está bien? O sea que es un problema de los vasos sanguíneos que se van dañando, ¿está bien? Bien. Las cardiopatías congénitas también podrían ser causas de algunas cardiopatías congénitas, donde se mezcla la sangre arterial con la venosa, también podrían ser causas de que el oxígeno no llega de forma adecuada. Pero las cardiopatías isquémicas hacen relación a procesos en los cuales existe una dificultad de los vasos del corazón, de los vasos coronarios, para aportar la sangre al ventrículo principalmente. Y por eso es que la cardiopatía isquémica también se le llama coronariopatía. ¿Está bien? Fulanito tiene una coronariopatía. Es lo mismo que decir tiene cardiopatía isquémica. ¿Está bien? O sea, cuando uno habla de enfermedad de las arterias coronarias, está hablando de cardiopatía isquémica. ¿Está bien? Bien. O sea, que las coronarias, que uno dice, uy, me van a explotar las coronarias, o esas cosas que, bueno, ya no se escuchan tanto esas cosas así, me van a explotar las coronarias. No sé, no sé si porque la gente no conoce las coronarias ahora, o porque, no sé, hay otras maneras de decir las cosas, pero la cuestión es que las arterias coronarias, que son ahora menos mencionadas que antes, son las encargadas de irrigar el corazón, son las dos primeras ramas de la arteria aorta, y se distribuyen en el corazón. De las dos arterias coronarias, la coronaria izquierda es la que más volumen tiene y la que más territorio tiene de irrigación, ya que irriga el ventrículo izquierdo, 3/4 partes del tabique interventricular, 3/4 partes del tabique interventricular, la aurícula izquierda y parte de la derecha. O sea que la arteria coronaria izquierda es la que mayor aporte tiene. Pero también recuerdo lo siguiente. Cuando uno habla de cardiopatía isquémica, cuando uno habla de infartos de miocardio, cuando uno habla de lesiones del miocardio, en términos generales, si no se hace una aclaración en particular, siempre se está hablando del ventrículo izquierdo. Por eso es que la coronaria izquierda entonces adquiere importancia, porque irriga el ventrículo izquierdo. Prácticamente toda la pared ventricular y prácticamente el tabique. O sea que, digamos, es la arteria coronaria izquierda la que de la que hablamos habitualmente, la arteria coronaria izquierda. ¿Está bien? Entonces, de hecho, cuando uno dice, por ejemplo, ustedes por ahí escuchen alguna vez que dice, tiene un infarto de la cara anterior del corazón. Sí, pero no es la cara anterior del corazón, es la cara anterior del ventrículo izquierdo, principalmente. Y después se dice, tiene un infarto lateral. Y lateral hay dos, hay lateral derecho e izquierdo. No, lateral, cuando se habla de lateral es del lado izquierdo. O sea, se habla del lateral izquierdo del corazón, que es donde está el ventrículo izquierdo. ¿Está bien? O si no se dice infarto septal, pero septal del septo que es tabique, infarto del tabique, pero se hace referencia a que es el ventrículo izquierdo que se está infartando. Infarto de cara posterior, ventrículo izquierdo, la cara posterior del ventrículo izquierdo. Infarto de cara basal del ventrículo izquierdo. O sea que cuando hablamos de las patologías relacionadas con la isquemia, con el infarto que pudiera llegar a venir, estamos hablando del ventrículo izquierdo y por ende estamos hablando de la arteria coronaria izquierda. Bien, entonces decimos cardiopatía isquémica, es lo mismo que decir coronariopatía, ¿sí? o enfermedad coronaria, o no sé, o cardiopatía coronaria, como le quieran llamar, pero cuando estamos hablando de cardiopatía isquémica estamos hablando de enfermedad de las arterias coronarias y más puntualmente estamos hablando de la arteria coronaria izquierda. ¿Puede haber procesos en la coronaria derecha? Sí, pero no es lo...
Nada, cuando hablamos habitualmente, hablamos de la izquierda. ¿De acuerdo?